Muchas gracias. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 6 de noviembre, ¿dije bien? 6 de noviembre, estamos saliendo en vivo y en directo, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Ha venido mucha gente, somos 3, 4 personas, es una mínima conspiración. Es casi una revuelta clandestina el programa de hoy, pero agradezco esos aplausos fragorosos del diezmado público de esta noche. Bien, hoy vamos a repasar juntos la actualidad. Antes quiero dedicar el programa con mucho cariño a 2 ciclistas, Alberto Falcón y Ricardo Hernández, que me saludaron a los gritos y con un entusiasmo adolescente por la tarde cuando estaba tratando de correr. Bien, saludos a Falcón y Hernández. Bueno, sigo muy preocupado por lo que está ocurriendo en Chile. Son ya 20 días consecutivos de protestas, de caos, de disturbios, sin que las fuerzas del orden se hagan respetar y sin que los gamberros sean mínimamente repelidos por ellas, ¿no? Hoy vamos a ver otras imágenes escalofriantes de cómo los maleantes chilenos hacen lo que les da la gana, no solo con la policía, han quemado vivas a 2 agentes de carabineros, sino también con los supermercados y tiendas de ropas y tiendas de licores y cajeros automáticos que les viene en gana asaltar. A vista y paciencia de todo el mundo y con la policía cruzadita de brazos, porque Piñera no se atreve a poner orden en Chile. 20 días entonces de protestas en Chile. Siguen los chulos y los malhechores campeando a su antojo en las calles. Protestas siguen vivas en las calles de Chile después de 20 días. Unas 2.000 personas volvieron a reunirse en la Plaza Italia el martes, según la Intendencia de Santiago. Incidentes aislados marcaron la jornada, que estuvo alejada de los violentos enfrentamientos que se vivieron el lunes en diversos puntos de la ciudad. 2 estudiantes resultaron heridas cuando la policía ingresó a un liceo público y disparó perdigones después que las jóvenes del Liceo Femenino número 7 de Santiago decidieron tomar el establecimiento y su director autorizó el ingreso de la policía. Pregunta, con todo respeto, ¿en Chile es legal o es lícito tirar piedras a la policía? Da la impresión de que sí, porque la policía soporta estoicamente, sin repeler a los agresores, esa lluvia de piedras. Otra preguntita, ¿cómo hay tantas piedras en Santiago? Yo he estado en Santiago muchas veces, he recorrido sus calles, sus avenidas, he mirado, deslumbrado sus parques. No sabía que había tantas piedras en Santiago. ¿Cómo consiguen estos gamberros, estos fascinerosos, tantas piedras? ¿De dónde las obtienen? Porque tienen centenares de piedras. Lo vamos a ver en un ratito. Bueno, hoy se anunció que la final de la Copa Libertadores entre River y Flamengo no se va a jugar en Santiago de Chile. Nadie quiere ir allí, ni los argentinos ni los brasileños, tampoco los hinchas de fútbol. De pronto, ir a Santiago es jugarse la vida. Terrible. ¿Quién lo hubiera dicho hace un mes? Los disturbios tumban así el tercer gran evento internacional que iba a acoger este año el país después de la anulación de las cumbres de la PEC y de la COP25. La final de la Copa Libertadores, que enfrentará al brasileño Flamengo y al argentino River Plate, tendrá lugar finalmente en el Estadio Monumental de Lima. Lamentablemente en esta oportunidad hemos tomado una decisión, reitero, después de analizarlo de forma de 360 grados, de que lo más conveniente ahora, y gracias también agradecer al gobierno del presidente Vizcarra, que dio todas las garantías como para que el partido del 23 se juegue en Lima, Perú. Mientras en Chile, el mundo al revés, se castiga a los carabineros que han hecho uso excesivo de la fuerza, disparando balines de goma. Los jóvenes pendencieros, los matones callejeros, siguen aporreando a la policía, arrojándoles bombas Molotov, prendiéndoles fuego en ocasiones y dándoles palizas, salvajes golpizas, arrojándolos al suelo, pateándolos cuando están tendidos a plena luz del día, sin que el presidente Piñera sea mínimamente capaz de poner orden. Piñera ha fracasado.
Carabineros, los policías, tratando de mantener o contener a los manifestantes que estaban en la Plaza Italia, en Santiago de Chile. Continúan con las exigencias de reformas a la Constitución. Contrario a las movilizaciones del día lunes, se han registrado incidentes violentos aislados, no enfrentamientos de frente con heridos, con policías, como ha sido la constante en estas últimas semanas. Estos chulos chilenos, estos matasietes chilenos, persiguen a la policía. La policía huye despavorida, se bate en retirada, como conejos asustados, bajo una lluvia de piedras. De nuevo, insisto, ¿de dónde salen tantas piedras? Fíjese cómo la turba exaltada, la turba de iras irracionales, desenfrenadas, desata una lluvia de piedras sobre un camión policial. Los efectivos de Carabineros no solo no contestan la agresión, no solo no se hacen respetar, no solo no intentan detener a los malhechores, sino que soportan la lluvia de piedras como si esa fuera su penosa obligación. Pero no los han matado de casualidad, ¿no? No los han matado porque llevaban cascos. Pero esta imagen confirma el fracaso de Piñera, confirma el fracaso de la democracia chilena en saber defenderse apropiadamente, en usar dentro del marco de la ley las medidas punitivas necesarias para restaurar el orden y hacerse respetar. Es un fracaso en toda la línea y es un bochorno para la policía antaño tan prestigiosa de Chile. Insisto, da la impresión, por lo visto, de que en Chile si eres joven y estás molesto, la ley te faculta a tirar piedras a la policía. Da la impresión, por lo visto, de que en Chile si eres policía tienes que estar dispuesto a que te caigan piedras en la cabeza, una tras otra, sin poder defenderte, porque esa es la orden mala dada, la orden pusilánime que ha dado Piñera. No reprimir, no defenderse, no disparar, ni siquiera detener a los agresores, ni siquiera intentar neutralizarlos, no atajar las protestas, recibirlas como quien dice, me has tirado una piedra por esta mejilla, ahora arrójame otra piedra por esta mejilla. Pobres policías chilenos a los que, como vimos anoche y quisiera repetirlo hoy también, a una agente de la policía, a una señora carabinera acompañada de otro agente, no solo les dan una salvaje paliza, sino que los arrastran por las calles y les siguen pegando cuando están tendidos en el suelo, inermes, desamparados, sin que su propio cuerpo policial pueda auxiliarlos, sin que ellos puedan usar sus armas de fuego o sus utensilios de defensa personal o sus pequeños aerosoles de gas pimienta para salvar la vida. No, tienen que aguantar que les propinen una golpiza feroz.
solo que uno no los puede ver, ¿no? Pero en medio de esa bandada de buitres, carroñeros, yacen 2 policías. No sé si todavía conscientes o ya desmayados, no sé si han perdido el conocimiento, pero hay que ver la paliza que les dan, solo por ser policías. Por lo visto entonces también los jóvenes en Chile, si están molestos o desencantados o más o menos cabreados, tienen derecho a patear en la calle a los policías, a arrastrarlos, a saltar sobre ellos sin que la policía se pueda defender, porque esa es la orden que Piñera les ha dado. No vamos a disparar, no vamos a detener a los agresores, el pueblo tiene derecho a manifestarse. Aguanten, muchachos, aguanten. A ver si Piñera haría lo mismo si fueran sus hijos los carabineros que están siendo apedreados o aporreados por estos gamberros. A ver si haría lo mismo. Yo digo que no. Hace minutos nada más me han hecho llegar estas imágenes escalofriantes. Esto acaba de ocurrir, no en Santiago, en Concepción. En una tienda de supermercados, de licores, de bebidas y snacks, llamada Camadi. Hay una tienda Camadi en Santiago, en Vitacura, y hay otra Camadi en Concepción, Camadi de la avenida Carrera. Fíjense cómo van a entrar poco a poco. Primero la puerta está clausurada, consiguen violentarla y van a entrar casi todos encapuchados, enmascarados, estos fascinerosos, estos malhechores. No son rebeldes, no, son criminales. No sé si criminales por vocación o de ocasión, pero son criminales, están transgrediendo la ley, están rapiñando un supermercado y entran no solo a robar licores y snacks, sino a asaltar las cajas. Fíjense. Son decenas, como ven ustedes, ¿no? Decenas de vándalos, de gamberros, los que entran a saquear el Camadi de Concepción. Se llevan todo lo que pueden. ¿Estaban muriéndose de hambre? No, ciertamente no. ¿Tenían que hacerlo? No, eligieron hacerlo. ¿Por qué eligieron hacerlo? No puedo yo penetrar en la conciencia moral de cada uno de estos individuos. Tengo sí una sospecha, porque saben que no van a recibir castigo, porque presienten que en el Chile de hoy hay absoluta impunidad para los vándalos, los salvajes, los bárbaros y los matones. No son detenidos, no son apresados, no son castigados. Nadie hace nada contra ellos. Son 20 días consecutivos de saqueos en Chile, señor Piñera. ¿No puede usted disponer que la fuerza pública cuide a los supermercados como este que acaba de ser asaltado? ¿No era un evento como el que ha ocurrido hoy, miércoles 6 de noviembre, en el Camadi de Concepción, fácilmente predecible, de acuerdo con el patrón que hemos visto en 20 días consecutivos de saqueos? ¿No puede Carabineros proteger los supermercados? No lo hacen. Si lo hacen mal. Porque estas pirañas, estos chulos, entran y se llevan todo lo que quieren, pero además se quedan tiempo largo, sobre todo penetrando, rompiendo y desfalcando las cajas registradoras. Pura delincuencia.
Esa era una caja registradora, la rompieron y se llevaron todo. Cada uno de esos pendencieros enmascarados, cada uno de esos vándalos encapuchados, debería ir preso. Todos ellos son delincuentes, pero no van a ser detenidos y no van a ser castigados. ¿Por qué? Porque Piñera le ha dicho al mundo la memez de que es una buena noticia lo que está ocurriendo en Chile porque la sociedad está viva, vital, vigorosa, protesta con vitalidad. Vaya, sí, estamos viendo que son espasmos, brotes, episodios de protesta vigorosos estos, ¿no? Como el asalto hoy al Camadi de Concepción. Y Piñera los saluda como una buena noticia. Y ante el mundo que está observando lo que ocurre en Chile, como un país que era casi del primer mundo, elige suicidarse, degradarse a la barbarie tercermundista bananera, Piñera, con el mundo mirándolo, se achanta, se acobarda, es incapaz de hacer respetar la autoridad y capitula, se rinde ante los gamberros. Es el triunfo de los matones chilenos y es la derrota moral, la rendición patética del gobierno de Piñera. Hoy ha habido también un rifirrafe en un liceo de alumnas. Las alumnas, creo que adolescentes, como ven que en Chile los jóvenes hacen lo que les da la gana y no solo irrespetan la autoridad, sino que la atropellan y la golpean y hacen escarnio de ella, donde quiera que sea, entonces las chicas del liceo hicieron lo mismo. Y más o menos quisieron linchar a la directora del colegio. La directora tuvo que llamar a carabineros para salvar la vida, entraron los carabineros y hubo un jaleo descomunal en el liceo. Eran pasadas las 2 de la tarde de este martes en el Liceo 7 Teresa Prats de Santiago, cuando este video se viralizó rápidamente con la denuncia de 2 estudiantes heridas por un disparo de perdigones. No es posible, yo pido la renuncia de la directora, porque no es posible. Ella no está apta para estar a cargo de nuestras hijas, nosotros confiamos en ella. Según la versión de las alumnas, durante la tarde ellas habían votado la toma del liceo. Cuando le exigieron a la directora que se retirara del recinto, se desató la tensión. Pero unas señoritas colegialas, no sé cuál es la edad promedio de estas amotinadas del liceo, ¿no? No pueden hacer justicia por sus propias manos. Uno entiende que son adolescentes, son rebeldes y se contagian del clima enardecido, afiebrado, de los jóvenes rompiendo y quemándolo todo, y ellas quieren hacer también su pequeño motín en el liceo. Pero no pueden tomar de rehén a la directora del colegio. Eso es inaceptable. Y entonces la directora, que es la autoridad, ve que su seguridad está en peligro y lógicamente llama a la policía. Ahora entra la policía y las mamás de las señoritas amotinadas, de las colegialas efervescentes, entonces protestan porque dicen que hay una represión feroz en el liceo. Según el relato, la directora llamó a carabineros para ser escoltada en su salida y con ello autorizó la entrada de fuerzas especiales al local. En el video se escucha un disparo y se desatan los gritos. Las alumnas heridas fueron trasladadas a la posta central. Bueno, tenemos que ir a una primera pausa. Lo que ha quedado claro en 20 días de protestas salvajes en Chile es que hay miles de chilenos que son francamente bárbaros. Lo son vocacional, genéticamente, o lo son porque han encontrado la oportunidad propicia para convertirse en bárbaros, en salvajes, en criminales, ¿no? Y no respetan la autoridad, no respetan a las fuerzas del orden, no se subordinan a ellas, hacen lo que les da la gana. Y ha quedado claro 20 días después de que esos malhechores, casi todos jóvenes, casi todos con los rostros cubiertos, no son castigados, no son detenidos tan siquiera. Yo creo que si Piñera hubiera dicho, señores de carabineros, basta ya, ¿ah? Detengan a los saqueadores. Hay que detenerlos. No les pido que disparen, que les hagan un daño físico, pero vamos a detenerlos. Vamos a meterlos en un calabozo. Y si tienen que ser centenares que van a ser confinados en la cárcel, así será.
Y entonces la autoridad comienza a hacerse respetar. Pero insisto, Piñera carece del coraje moral para enfrentar a los matones y doblegarlos. Y entonces es Piñera quien, débil, apocado, pusilánime, se rinde ante ellos. Y es tierra arrasada. Chile hoy es tierra arrasada. Tenemos que ir a una primera pausa publicitaria, luego vamos a seguir repasando la actualidad. Los dejo ahora en compañía del restaurante más rico y acogedor que hay en estos páramos, en Miami. Es La Fontana. Cuando uno quiere descansar de toda la locura de la política y darse un buen banquete, La Fontana. En La Fontana van a comer rico, no les van a cobrar tan caro, se van a acordar con cariño de mí, si acaso, y van a salir contentos, créanme. La Fontana. Bueno, estamos repasando la quemante, inquietante actualidad chilena, ¿no? Son 20 días consecutivos de protestas, el gobierno no ha sabido defenderse, no ha sabido imponer la autoridad, afirmar el orden, proteger a los comerciantes desvalidos cuyos locales han sido salvajemente asaltados y vandalizados por los gamberros, ¿no? Es una pena ver que el gobierno de Piñera no ha estado a la altura de las circunstancias por la más vil de las razones, por temor al juicio de la historia, por temor a que, acabado su mandato, Piñera sea juzgado por haber reprimido con excesiva severidad a los delincuentes que han quemado medio Santiago. Bueno, así las cosas, los matones siguen haciendo lo que literalmente les sale del forro y en cambio la Fiscalía chilena, lejos de castigar a los malhechores, a los criminales, se ensaña con los policías, con los carabineros. Los acusa de haber usado la fuerza excesivamente, no ha sido el caso, y los acusa de haber incurrido en delitos de tortura. La tortura que yo he visto es la que los matones, los vándalos, los salvajes han infligido sobre los ciudadanos inocentes, quemando hoteles, quemando tiendas de ropa, saqueando supermercados, destruyendo el metro. Esas son formas de tortura más o menos minuciosas sobre los ciudadanos de bien, y esas formas de tortura no han sido castigadas. En cambio, a la policía se la acusa injustamente de torturar. Que hemos tomado la decisión de formalizar 2 casos distintos por delitos de tortura cometidos a nuestro juicio por funcionarios públicos, en este caso particular por funcionarios de Carabineros de Chile. Ambos hechos ocurren el día 21 de octubre, hablamos de trauma ocular grave, hablamos de fractura nasal, hablamos de fracturas costales. Y por ese hecho, 12 funcionarios de Carabineros integrantes de las Fuerzas Especiales van a ser formalizados por la Fiscalía de Ñuñoa por el delito de tortura ante el 8º Juzgado de Garantía. Increíble. Yo no lo puedo creer. No detienen a los agresores, a los malhechores, no los detienen. No solo no reprimen o repelen esas agresiones, ni siquiera tratan de detenerlos, y hay 12 policías acusados de tortura. ¿Por qué? Porque era toque de queda y entonces los gamberros, los pendencieros salían a la calle, seguían tirando piedras a la policía y algún que otro policía, muy minoritarios, contestaron. Y entonces uno disparó un balín de goma y le cayó en el ojo a uno de los maleantes. Ah, tortura. Otro le dio una trompada en la nariz a uno de los chulos. Ah, tortura. Le desvió levemente el tabique. Tortura. Y los que están tirando piedras y los que están quemando policías con cócteles Molotov, no, bueno, son muchachos rebeldes, inconformes, hay que dejarlos manifestarse, porque como dice Piñera, es una muestra de que la sociedad está viva, vital, vigorosa. Que tiren piedras vigorosamente. Ah, el policía que se defiende tan siquiera, torturador. Es el mundo al revés, el mundo al revés. Entre tanto, los fascinerosos chilenos, que son millares desgraciadamente, pero que no dan la cara porque son cobardes,
destruyen el monumento a Baquedano, al general Manuel Jesús Baquedano, héroe chileno de la Guerra del Pacífico, heroico militar chileno, a expensas del Perú y de Bolivia que perdieron esa guerra, presidente provisional de Chile. ¿Por qué se ensañan contra su monumento? Vaya uno a saber. Desde lo alto se aprecia la rotonda coronada por el monumento al general Baquedano, principal artífice de la victoria chilena en la Guerra del Pacífico. Sin embargo, tras más de 2 semanas de manifestaciones, la obra del escultor chileno Virginio Arias luce así. Parte del conjunto escultórico en honor a Baquedano ya fue derribado por algunos manifestantes. Por tal razón, el municipio de Providencia retiró esta y otra figura más del monumento conmemorativo y actualmente incluso evalúan sacar la propia imagen del general, esto a fin de evitar un daño mayor al patrimonio. Es el triunfo no solo de los vándalos, pero también de los idiotas, de los necios, de los ignorantes. Están destruyendo su futuro y de paso también destruyen su historia. Así no se forja la grandeza de un país, así se destruye la prosperidad de un país. Solo que no tienen la mínima perspicacia de advertirlo. También destruyen otra linda escultura, la del ángel y el león, que tenía casi 100 años. La escultura, que data de 1928, no ha sido la única que sufrió daños. El monumento al genio de la libertad permanece en estas condiciones. Diseñado por el escultor ítalo-argentino Roberto Negri, este monumento hecho en bronce es conocido popularmente con el nombre del ángel y el león. La obra fue un regalo de la colonia italiana por la conmemoración del centenario del país. Es por eso que este sector lo conocemos popularmente como Plaza Italia. Bueno, todos los comerciantes que tenían locales alrededor de Plaza Italia, todos sin excepción, están arruinados, ¿no? Me pregunto si todos ellos tenían sus locales, sus negocios asegurados. Puede que no. Muchos de ellos ahora están en la quiebra, sus empleados sin trabajo. Todos ellos son víctimas de la abulia, de la indolencia del gobierno de Piñera, incapaz de preservar el orden público, que es una de las primeras obligaciones de un gobierno constitucional. Nosotros los ciudadanos le pagamos impuestos al gobierno precisamente para que nos proteja. Cuando viene una horda de malhechores, una gavilla de ampones a agredirnos o a saquear nuestro local comercial, uno espera que el Estado, que tiene el monopolio legítimo de la fuerza, te proteja. Ahora, si el Estado no te protege, entonces ¿para qué te cobra impuestos? Mejor que pagárselos al Estado, yo contrato a una policía particular, que efectivamente sí me proteja. Por lo tanto, el gobierno de Chile ha incumplido una de sus obligaciones capitales con la ciudadanía, que es la de protegerla. ¿Protegerla de quién o de quiénes? De estos salvajes. Bueno, no sabíamos que eran tantos, ¿no? No sabíamos tampoco que tenían urgencia por robar ropa interior. En efecto, hace pocos días, en medio de la ola de saqueos, irrumpieron en un local o outlet de ropa interior llamado Kaiser. Se vendían ahí calzones, bragas, sostenes, calzoncillos, suspensores. ¿La juventud chilena enmascarada necesitaba calzoncillos nuevos? Supongo que no. Pero no solo rapiñaron el local de ropa interior, sino que luego lo quemaron. Lo quemaron con tal premura que 5 de los saqueadores quedaron atrapados y, desdichadamente, murieron, calcinados, incinerados por sus propios compañeros de vandalismo. Dicho eso, los familiares de los 5 calcinados tratan de recuperar los despojos, los cadáveres de los que allí perdieron la vida en circunstancias tan innecesarias. Son las dudas de Alejandra, madre de Andrés Ponce, de 38 años, una de las víctimas del incendio que consumió por completo la fábrica Kaiser en Renca el pasado 20 de octubre. La identificación y entrega del cuerpo calcinado de su hijo ha marcado para ellos una cadena de errores que los mantiene dudando continuamente. La negligencia del servicio médico legal es constante, dado que cuando se notificó a la primera víctima de Kaiser, que fue Joshua, el niño de 17 años, que fue el día jueves, primero llamaron a mi tía, informándole que el cuerpo ya había dado positivo, que lo vinieran a buscar. Lo cual mi tía señaló que no pertenecía a Andrés, a mi primo. Bueno, fue una confusión, fue un malentendido. Desde luego uno lamenta profundamente, es muy triste que estos 5 individuos perdieran la vida en ese local de ropa interior.
pero me parece que fueron víctimas de su propia temeridad o de su propia imprudencia. No eran empleados que estaban trabajando en ese local, habían entrado a robar, no tuvieron la suerte de salir a tiempo. Las llamas que encendieron sus propios colegas saqueadores los devoraron, los consumieron, y ahora sus familiares tratan de encontrarlos. El funeral, velorio, todo, que fue enterrado el día domingo reciente pasado, y el día lunes de la semana vuelven a llamar a mi tía del servicio médico legal indicando que otro examen había dado positivo, que vinieran a reconocer el cuerpo de Andrés, lo cual señalamos que Andrés ya estaba sepultado y cuál era, no sé, por la información que ellos manejaban administrativamente, si era acorde o no, lo cual dijeron ya equivocado, chao. Bueno, es una lástima, ¿no? Es una lástima, pero cuando no hay castigo, la gente se vuelve salvaje. Todos tenemos un pequeño salvaje dentro de nosotros, todos. Todos escondemos a un bárbaro, a un matón, incluso a un ladrón. Pero ese salvaje que habita en nosotros hay que tenerlo enjaulado, hay que tenerlo sofrenado. En eso consiste ser una persona civilizada. Uno enjaula al salvaje, no lo deja salir. ¿Por qué lo enjaula? Bueno, porque uno sabe que si el salvaje se desata y sale desenfrenado, va a ser castigado. En los países más civilizados, el que se permite ser salvaje es castigado. Entonces el ejemplo no cunde. Ahora en Chile, si tú eres salvaje, si tú eres vándalo, si tú eres ladrón, eres popular, es cool. Tus compañeros generacionales te ven como un héroe y te siguen, te imitan, porque no hay castigo, porque las autoridades no se hacen respetar. La presidenta de la UDI, un partido de derechas, le pide, debería exigírselo al presidente Piñera, un poquito más de apoyo a la policía. Con los niveles de violencia, y creemos que desde esa perspectiva Carabineros necesita mayor protección y apoyo por parte del Estado. En segundo lugar, le hemos pedido que se tipifique el saqueo como delito, con penas mayores a las de un robo en lugar no habitado. No es lo mismo robar una casa que está deshabitada que saquear un lugar que genera trabajo, que genera además abastecimiento de toda una población. Desde el primer día, cuando uno vio que había tantos saqueadores, no se podía custodiar a los supermercados, no podía Piñera dar la orden de que los locales más obviamente vulnerables al saqueo debían ser protegidos. No se hizo nada, nada. Entonces el fracaso ha sido calamitoso por parte de la fuerza pública y del gobierno, ¿no? Y tiene razón esta señora, la presidenta de la UDI. Estoy con usted, señora. Le hemos pedido al gobierno que reactive la ley anti-encapuchado. Acá todo el mundo tiene derecho a manifestar sus demandas, todo el mundo tiene derecho a poder pronunciarse públicamente, pero lo que no hay derecho es al vandalismo y muchísimo menos al vandalismo encapuchado sin hacerse responsable de las consecuencias de sus actos. Bueno, con el mundo entero observando conmocionado la barbarie, la contenta barbarie chilena, las hordas de millares de chilenos con los rostros cubiertos, dispuestos a destruirlo todo, el presidente de ese país, señor Piñera, por quien votaron a fines del 2017 casi 800.000 ciudadanos de Chile, pensando que les iba a dar un mejor futuro, vaya que se equivocaron, dice que todo esto que ha pasado en Chile estos últimos 20 días es, bien mirado, o así lo mira él, una buena noticia. Varias grietas. Una, a pesar de que hemos reducido la desigualdad, todavía Chile es un país demasiado desigual. Segundo, la gente tiene la percepción, y tiene toda la razón, de que en Chile hay demasiados abusos, de que hay muchas empresas, ¿cierto?, que no respetan a sus clientes, no respetan a sus trabajadores, no respetan el medio ambiente. Y después de mucho tiempo de acumular, decidieron manifestarse con toda la fuerza con que lo han hecho. Y yo creo que es una buena noticia para Chile porque representa una democracia
y una ciudadanía viva, vital, que quiere expresarse. Es una buena noticia para Chile. Dice, debe de ser una de las declaraciones más idiotas que yo he escuchado en mi larga vida como periodista. El presidente de Chile celebrando lo que ha ocurrido en estos 20 días, diciendo que es una buena noticia, que la ciudadanía viva, vital, se manifieste con esta fuerza. ¿Por qué? Porque él dice que los chilenos están cansados de los abusos. ¿Ah? Entonces él dice, como las empresas abusan de sus empleados o de sus clientes, o del medio ambiente, dice él, o sea que la empresa contamina, entonces el joven chileno tiene derecho a penetrar ilegalmente en esa empresa, a saquearla, a aterrorizar a sus empleados, a prenderle fuego y a destruirla por completo. Esos abusos que Piñera menciona hipotéticamente contra los clientes, generalmente las empresas no son sádicas con sus clientes, ¿ah? En una sociedad capitalista de libre mercado, las empresas que prosperan no son las que perjudican a sus clientes o las que abusan de ellos. No, son las empresas que sirven mejor a sus clientes, como son todas las empresas chilenas líderes, ¿no? O sea que en esto el presidente Piñera miente, o exagera, o hace una caricatura para servir a la izquierda. Le hace un guiño coqueto a la izquierda. Oh, las empresas capitalistas son tan malas, abusivas y opresoras. No, no abusan. Pero él dice que abusan. Abusan de los clientes. Qué raro, porque si abusan de los clientes estarían quebradas. El cliente no vuelve, ¿no es cierto? Abusan del medio ambiente. Entonces la sociedad, dice Piñera, se redime. Tiene derecho a manifestarse con fuerza, viva, vital, vigorosa y a quemarlo todo. Vamos a quemar el metro, vamos a saquear supermercados, vamos a robar cajeros automáticos, vamos a disparar bombas molotov a la policía, vamos a quemar vivas a carabineras, vamos a patearlas también en el suelo, porque estamos cansados de que abusen de nosotros. Así que como abusaban hipotéticamente de nosotros, nosotros vamos a abusar de ellos realmente, mientras el gobierno celebra esto como una buena noticia. El señor Piñera ha pasado a la historia como el presidente más candelejón de la historia contemporánea de su país y de América Latina. Esa declaración es propia de un cenutrio. Publicidad. Luego voy a conversar con mi querido amigo Alejandro Cardona y antes les recuerdo que si desean combatir el calor sin gastar mucho dinero, nuestro querido cliente ACV Air tiene una propuesta muy interesante para ustedes. Bueno, después de un fin de semana triunfal en Orlando, donde fueron centenares de personas a ver sus legendarias conferencias, nuestro querido amigo Alejandro Cardona de Creando Riqueza nos visita. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Bienvenido. ¿Cómo te fue en Orlando? Fue un éxito. Muy bien, querido Jaime. Fue un espectáculo. La gente vino de todo el mundo, de todos los estados. Alumnos de Canadá nos acompañaron. Personas, de hecho, ya con experiencia en inversión y decían, wow, esto es un cambio muy fuerte en nuestros hábitos, en nuestra mente. Ahí está el evento. Están las imágenes. Un montón de gente. Sí. Fue, o sea, compartir con nuestros hermanos de todos los países, hablar un mismo idioma, les enseñar a las personas cómo leer los gráficos, cuáles son las formaciones más importantes y también de cuáles son las emociones que se requieren para ese tipo de actividades, cómo tener éxito, ¿no? Porque muchas personas están en el mercado de valores, sí, pero una minoría tienen éxito. Sí. ¿Y de qué manera son importantes las emociones en el proceso de saber elegir bien las oportunidades para invertir? Muy interesante, querido Jaime. Cuando uno invierte por emoción, es como que ha perdido el control, ¿no? Yo invierto siempre porque algo ocurre en el mercado. O sea, hay una razón, hay una estrategia de las que pude descubrir, hay una señal, ¿no? Entonces, si eso ocurre y ocurre en los momentos correctos, en las zonas o áreas correctas, entonces yo tomo una decisión. Pero tiene que ser racional, no emocional. Tiene que ser racional. Sí. Y cuando uno compra, ahí no termina el proceso, es controlar la avaricia también y entender qué es una ganancia, cuáles son las ganancias promedio que uno puede aspirar en el mercado para entender
también tomar el dinero, porque a veces uno está ganando y está todo muy contento y al otro día ya no. Entonces es conocer cómo se mueve el mercado de valores, que es muy importante. Con lo cual el juego de las expectativas también es importante, digo, no tener expectativas tan altas. Bueno, en el mercado de valores hay unos rendimientos que son muy altos, sí. Pero es, digamos que lo que más se frecuenta en este tipo de inversiones que yo enseño es hacer rentabilidad del 100%. Pero el 100% es mucho. Muchísimo. Y muchas veces es de un día para otro, claro, pero hay claro. veces es un poco más. Entonces, de hecho, tú el viernes, antes de dar el seminario en Orlando, hiciste a tus alumnos, a tus estudiantes una predicción, ¿verdad? Sí, señor. Respecto al comportamiento de la bolsa el pasado lunes de esta semana. Sí, señor. Y muchas gracias por traer el punto. El viernes ocurrió algo en el mercado. Sí. Y yo tomé acción, pues comprando los instrumentos que suelo comprar, que fueron los que pude llegar a esa respuesta. Y les decía a ellos, bueno, yo tengo esto y mi predicción es que el mercado va a abrir arriba. Momento en que yo estaré vendiendo, ¿cierto? Entonces ahí el mercado toca el histórico high de la... O sea, se confirmó tu visión el lunes. Exacto. Y tú habías compartido esa visión para que los alumnos que quisieran te acompañasen. Sí, o sea, para que entendieran que el mercado es predecible. Claro. Y que si algo lo puedo predecir antes, obviamente, y puedo tomar acción e invertir de forma astuta, o sea, montos pequeños para que se conviertan en montos de dinero más grandes, sí. Pues esto trae ya una solución en nuestra vida, ¿no? Claro. Entonces es importante que uno entienda que si aprendemos a conocer el mercado y si aprendemos esos trucos, podemos tener muchísimo más éxito en nuestras inversiones que hacerlo de otra forma. Entonces fue una demostración bonita y la gente empezó a escribir, wow, esto lo dijo él el domingo y miran cómo está pasando el lunes. Sí, y fue una ganancia no del doble ni del triple, sino hasta de un poquito más, ¿no? Sí, en mi caso fue el 500%. Es espectacular. Sí, señor. O sea, si tú pones $1,000, sacas 5,000. 5,000, así fue. Esas son las proporciones. Son riesgos pequeños, recompensa grandes. En una semana, claro. En una sí, semana. del viernes. Sí, menos de una semana. Al lunes, a la apertura, exactamente a las 9:30. Entonces yo les explicaba todo esto de cuáles son los horarios del mercado, cuáles son lo que a veces nos intenta hacer creer el mercado de valores a la gente que no conoce esto. Sí. Pero cuando uno ya genera esta experiencia y aprende a conocer, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, el S&P 500, acciones como Amazon, entonces se vuelve muy interesante la vida. Siempre uno está esperando como la próxima estrategia. Claro, por supuesto, mucho más excitante y divertida. Una cosa más divertida que ganar dinero. Exacto. ¿no? En tu casa. Y tener esa consistencia. Y yo creo que para nosotros como latinos, querido Jaime, es como un privilegio, ¿no? Uno poder hacer parte de un mercado tan hermoso como este. Absolutamente. Ganar dinero uno de pronto, todos que venimos de países latinos, uno decir, yo me gané 5,000 o 10 o 500 o 100, no importa la cantidad, con la acción de Apple. Apple, que fue una empresa de garaje, que salió al mercado público pues con los genios que se crean aquí en los Estados Unidos. Y ahora es una empresa que vale algo más de $1 trillón. Imagínate. Y decir, yo estuve ahí. Claro, fui parte de ese Fui éxito. parte de ese trade y sé lo que está ocurriendo. Eso ya nos pone, yo creo que en otro nivel. Sí, en otro nivel. Sí. Yo siempre digo que si tú esperas que un político te mejore la vida, estás perdido. Te vas a decepcionar. No hay nada que hacer. No. Pero los que te mejoran la vida son los emprendedores, los innovadores. Así es. Los que crearon Apple y Amazon y Facebook. Google, todo eso. Exacto. Sí. Y en ese sentido, Alejandro Cardona, con Creando Riqueza, también es de ese tipo de individuos, emprendedores o innovadores. Gracias, Kai. Que comparte su sabiduría y que te mejora la vida. No es un político, no es un charlatán, no es un talker, es un doer. Él sabe cómo hacer dinero, lo ha hecho en abundancia en su propio Gracias, querido Jaime. caso personal, y entonces eso es lo que él enseña, ¿no? Hay un señor aquí en el público, David Toscanini, un virtuoso músico clásico venezolano, y él te preguntaba, ha venido desde San Agustín. Sí, señor. ¿Cualquiera puede ir a tu seminario? Sí, o sea, yo creo que eso es parte de mi aporte, ¿no? Poder compartir un tema que yo lo vi en maestrías, en majors, de pronto hasta con profesores PhD, y ya yo la verdad no le encontraba
cómo aplicarlo, ¿no? Y de verdad que tocaba hacer muchos modelos y cosas que yo no le encontraba mucho sentido tampoco en la práctica. Mucha teoría y poca práctica, ¿no? Sí, y llevarlo a la práctica no era fácil. Sí, sí. Pero mi contribución ha sido volver algo complejo fácil. Sí. Porque la gente lo entiende. No es así nomás, tiene sus cosas, por supuesto. Pero sí es fácil de entender para todos. Entonces a mí me gusta mucho cuando personas mayores de 75, 80 años dicen, lo logré. Claro, por supuesto. Tuve un alumno el martes que dio una conferencia de origen venezolano, que también estoy muy feliz de poder aportar a sus vidas y a los cubanos y a todos los latinoamericanos acá. Había mucha gente del Perú, de hecho, el apoyo peruano ha sido increíble. Me alegro. Que él decía que llevaba un mes o algo después de que hizo el seminario y ya su cuentica de $500 la tenía en 1.400. Entonces la pregunta es, en la calle, ¿qué probabilidad tiene una persona de estas de obtener esos resultados? Ninguna. 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 Pero cuando le pones entrenamiento, entonces las probabilidades ya cambian. Claro. Entonces ya se vuelve una persona mucho más astuta que casi todo el mundo. Extraordinario. Y esa es la oportunidad que a mí me apasiona, y tú ves que nosotros todos los fines de semana lo hacemos, sí, porque yo siento también como esa responsabilidad, ¿no? Tengan en cuenta que lo que él enseña no es algo que él está teorizando, no, es lo que él ha aprendido, ¿no? Su propia experiencia como autodidacta, como inversionista individual. Sí, señor. Inversionista individual, que sabe elegir bien las oportunidades. Porque una cosa linda de tu seminario y de la bolsa es que no discrimina. Quiero decir, no tienes que tener ciudadanía o residencia o los papeles o hablar inglés o haber ido a la universidad, ¿no es cierto, Alejandro? No, para nada, para nada. Para nada, solamente tienes que tener ganas de aprender. Las ganas de aprender, y siempre hay una forma, ¿no? Yo tengo pues muchos estudiantes que de pronto no han resuelto su situación legal y eso, pero hay formas, o sea, hay formas de que pueden invertir, abrir sus cuentas y siempre hay una forma. Lo importante es querer. Yo pienso que cuando uno quiere algo, si realmente lo quiere con esa pasión, no hay nada que te pueda parar, ¿no? Sí. O sea, ¿y llevas cuántos años haciendo esto? Más de 12, ¿no? Sí, ya van para 13 años. Yo empecé a los 26 años aproximadamente, que yo dije... había tenido un resultado muy interesante, entonces yo decía, wow, o sea, yo realmente quiero empezar a compartir esto. Y yo creo que debe de ser, en los seminarios en español, has creado una marca de un prestigio impresionante, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Sí, el seminario primero empezó como en la ciudad, luego se volvió la parte del estado. No sé cuándo empezaron a llegar personas de todo el país, y ahora es muy fácil encontrar a alguien que venga de Italia, por ejemplo, o de Alemania. Sí, hay gente que toma un avión 9 o 10 horas para estar ahí. Para estar acá. Y hay un fenómeno muy bonito, como la señora, ¿recuerdas las que estaban acá? Sí. Gente que viene a quedarse aquí por el seminario. Entonces eso ya uno, hay veces... pues tremenda responsabilidad la tuya, y te felicito. Es un campeón, está siempre a la altura. ¿Cuándo es el próximo evento? Ahí está en pantalla el teléfono. Hay que llamar con tiempo. Sí, ahora los están esperando. Este evento en Miami va a ser, pienso que el último de este año, en noviembre 30, diciembre 1. Va a ser un entrenamiento muy fuerte, querido Jaime. Y esa palabra entrenamiento es clave. ¿Por qué? Porque cuando uno está entrenado, está preparado y se anticipa y entiende cómo funcionan las cosas. Cuando no estás entrenado, las emociones reaccionan. Entonces muchas veces uno como latino se pregunta, ¿por qué me ha ido mal? ¿Por qué no tengo 20 casas? ¿Por qué no he hecho estas inversiones? Es simplemente porque no tenemos el entrenamiento, y culturalmente también hay una serie de cosas que de pronto ni siquiera sabemos por qué somos así. No es suerte, es entrenamiento, no es suerte, es conocimiento. Es conocimiento y es prepararse y practicar. Claro, ¿no? Y perseverar en esto. Entonces ha sido una bendición. Y yo quiero agradecer también públicamente a ti por todo el respaldo y todo tu cariño. Lo hago con entusiasmo y con convicción, porque sé que les tocas la vida y les cambias la vida, les mejoras la vida. Y son miles de personas las que dan testimonio de ello, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. En todo el mundo. Si tenemos alumnos hasta en Japón, querido Jaime, imagínate. Recuerden, están a tiempo todavía de asegurar un asiento. El 30 de noviembre y 1 de diciembre, allí en el Newport Beachside Resort and Hotel, en Sunny Isles, que es un barrio fantástico de Miami, que ha prosperado tanto. Sí, señor. Te felicito de corazón. Muchas gracias, querido Jaime. Estamos muy orgullosos de ti y de tu éxito. Igualmente, muchas gracias. Gracias siempre por venir al programa. Gracias, querido Jaime. Un aplauso para Alejandro, por favor. Muy amable, muchas gracias. Después de la pausa vamos a seguir repasando la actualidad, no solamente Chile, pero
quiero compartir con ustedes lo que ha ocurrido en Bolivia, donde parece ser que el fraude se ha, digamos, enquistado sin que nadie pueda sacar a Evo Morales. Y también algunas cosas verdaderamente destempladas que ha dicho el matón de Diosdado Cabello en Caracas. Regresamos con todo eso después de la pausa. Ya volvemos. Bueno, el presidente electo de la Argentina, don Alberto Fernández, después de visitar México, dice que Lula está injustamente preso, que la justicia se ha ensañado con el dictador ecuatoriano Rafael Correa y que Cristina, viuda de Kirchner, es una perseguida política. Esos años lamentablemente terminaron con una enorme acción sobre los líderes progresistas del continente. Los tres más afectados fueron Rafael Correa en Ecuador, su vicepresidente, mejor dicho, el actual vicepresidente, hoy apresado por el presidente, Lula y Cristina Kirchner. Todos víctimas de un sistema judicial que articularon para perseguir a los líderes populares. Correa terminó exiliado, Lula preso y Cristina amenazada sistemáticamente. Señor Fernández, usted no está diciendo la verdad. Correa no terminó exiliado. Correa eligió libremente irse a vivir a Bélgica. El vicepresidente Jorge Glass está preso por recibir sobornos de Odebrecht. A Correa lo están investigando por la misma razón. No es una persecución política. Es que Odebrecht repartió sobornos en Ecuador, como usted debería saber. Lula está en la cárcel porque recibió un apartamento de playa en Sao Paulo con reformas millonarias. Y la señora Cristina, la verdad es que es insólito que usted diga que en el gobierno de la señora Cristina no se robó. Usted bien debería saber que en el gobierno de Néstor, como en el de Cristina, se robó muchísimo. Por supuesto, está en Buenos Aires Rafael Correa, ex dictador hablantín del Ecuador. Es un vendaval de esperanza. Yo creo que las cosas vuelven a su rumbo histórico, a esa América Latina digna, soberana, que busca la justicia social, que busca la integración, crea esa nación de naciones como soñaron nuestros libertadores y que ahora es una necesidad de supervivencia para tener presencia en un mundo cada vez más globalizado, pues una globalización que no busca una sociedad global sino un mercado global. Debemos defender a nuestros pueblos de aquello. Entonces creo que es una enorme y gran noticia para nuestro continente. Bueno, está ya en situación de euforia orgásmica Rafaelito Correa. No puede pisar Ecuador porque iría preso con toda justicia, pero sí va a Buenos Aires, donde lo reciben como un héroe, y dice: cuenten conmigo, soy un soldado. Ellos saben que cuentan conmigo, yo ya no soy presidente, pero para lo que les pueda servir, saben que soy un soldado más para la liberación de nuestra América. Pero en todo caso, mire, hay cosas que no son ni derecha ni izquierda, pero dada la torpeza, dada la polarización, dadas las traiciones, incluso contra esos principios fundamentales se fueron, atacaron, por ejemplo, la integración. UNASUR acaso se creó solo con gobiernos de izquierda. Ahí estaba Álvaro Uribe, estaba el propio Piñera. Entonces, pero eran cosas que compartíamos. El respeto por la democracia, el respeto por los derechos humanos. Hoy todo eso se ha roto. Ya no creen en la integración, la tratan de destruir, han aplastado derechos humanos, han roto la Constitución. ¿Qué nos pasa? ¿Sabe qué cosa no es de derecha ni de izquierda, señor Correa? Robar. Y en los 10 años en que usted fue déspota del Ecuador, se robó a escala industrial. Regresamos después de la pausa. Bueno, en Caracas el matón de Diosdado Cabello amenaza a Julio Borges. Julio Borges, yo por los vientos que sopla, mire, yo no sé qué le va a pasar a uno, a mí en lo personal. No sé. Y uno nace, como dice, nace, se desarrolla y muere como ser humano. Pero les pido a los que queden aquí, pase lo que pase, que cuando venga Julio Borges le dan una buena bienvenida. Pedro, los más jóvenes, le dan una buena bienvenida a Julio Borges. Cuando se le antoje venir para acá. Traidores a la patria, miserables, asesinos. Ojalá Cabello se encuentre pronto con su tercera fase vital. También Cabello amenaza o se burla o hace escarnio de Macri.
Los mismos, cuando eligieron a Macri, recuerdan, se fueron de Venezuela todos. Este es el modelo. Y se fueron toda esta dirigencia la opositora para allá, para Argentina, y se tomaron fotos con Macri, unas más pavosas que otras, pero se tomaron. Y dijeron, este es el modelo. Cuando Piñera, no, este es el modelo, volvió a ganar un gran empresario, que como es empresario no tiene necesidad de robar, Freddy. No tiene necesidad de robar, pregúntenle a Lorenzo Mendoza. Si tiene necesidad de robar, pregúntenle. Cabello dijo también que el presidente chileno Piñera en su primer gobierno robó miles de millones de dólares. Él entró, por ejemplo, a la presidencia con 1.700 millones de dólares, según, y salió con 4.000 millones de dólares en la primera oportunidad. ¿Y qué hizo? Si era presidente de la República, ¿cómo es que aumentó su patrimonio de la manera que lo aumentó? Ese es el neoliberalismo, el que se olvida de los pueblos, el que le da la espalda a los pueblos para abrazarse al Fondo Monetario Internacional. Por eso hoy nosotros tenemos que darle las gracias a Hugo Chávez, que echó de Venezuela al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Tenemos que darle las gracias y el reconocimiento a Nicolás Maduro, que no le ha permitido la entrada más nunca al Fondo Monetario Internacional. Gordo, miserable, ladrón de Diosdado Cabello. Tenía que decírselo. Regresamos. Bueno, esta es la última idiotez de Maduro. 6 de noviembre del 2019 estamos en la sede central, la supersede del Banco de Venezuela, el banco más grande del país. Y hemos venido porque tenemos una jornada de Petro. Va a haber anuncios espectaculares. El Petro sigue avanzando, paso a paso. Como dice la canción, pasito a pasito, vamos lejitos. Vamos ocupando el espacio de la criptomoneda venezolana. El único Petro que avanza es el de Colombia, Gustavo Petro. Este es el único. Bueno, el presidente de Salvador, Bukele, que ha roto relaciones con Venezuela, pide a otros países de la región que hagan lo propio. El gobierno de El Salvador llamó el martes a otros países a replicar las acciones que ha tomado ante el mandato del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Y hacemos un llamado e invitamos a los demás gobiernos democráticos que también han desconocido el régimen de Nicolás Maduro a que expulsen a las sedes diplomáticas de un régimen que ustedes mismos desconocen. Es un poco incoherencia, yo la acepto, yo la tuve. Y al final entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la coherencia? Entonces sí, acepto que durante estos meses no ha habido coherencia, porque por un lado yo siempre he dicho vehementemente fuerte de que desconocemos el régimen, pero ahí teníamos la embajada. Entonces lo que hicimos el sábado fue un acto de coherencia. Regresamos enseguida. Muchísimas gracias de corazón por vernos. Siempre es un placer. Buenas noches, hasta mañana.